para todos. Gracias a Capadei, un placer venir a compartir con ustedes hoy. Yo voy a presentar un poco Hoy quiero hacer al inicio una breve referencia a la economía mundial, qué está pasando en el mundo. Después vamos a ver la coyuntura económica de Paraguay, cómo esta coyuntura se está desarrollando. Y finalmente vamos a hablar del sector inmobiliario, vamos a hablar de la vivienda, para ver cómo esto se inserta en ese contexto. Y finalmente unas reflexiones acerca de qué tenemos que hacer de aquí hacia adelante. Algunas ideas. Bueno, acá podemos ver las tasas de crecimiento previstas. Lo que ven en color azul, el tercer cuadrito es el año 2019. Como verán allá arriba, el mundo venía creciendo a una tasa del 3,8 en el 2017, 3,6 en el 2018 y un previsto de 3,2, la última proyección del Fondo Monetario Internacional para 2019. O sea que vemos una desaceleración de la economía mundial, pero con, digamos, resultados diferentes para diferentes regiones. Por un lado, Estados Unidos, después vamos a hablar un poco de Estados Unidos, digamos que le está yendo bien las políticas, en cierta manera, proteccionistas que vino a implementar el presidente Trump, le están dando resultados en el corto plazo y está con unos números, digamos, muy buenos, crecimiento económico, desempleo a nivel también bajo, la bolsa de valores también en niveles altos, digamos que en el corto plazo le está funcionando la receta. En la región Brasil, que inicialmente, luego de la victoria de Bolsonaro, digamos que generó cierto optimismo, en cierta manera los mercados eh, expresaron, digamos, su apoyo, pero luego tuvo dificultades para articular políticamente con el Congreso, tuvo un enfrentamiento, digamos, muy importante con su Congreso y eso ha reducido las expectativas. Si bien es cierto que ha logrado pasar una reforma importante recientemente, la previsional, sin embargo, todavía Brasil, principalmente por esa incapacidad política de construir, digamos, acuerdos, las perspectivas son débiles, 0,8 de crecimiento previsto para este año. Paraguay, que sabemos veníamos creciendo a tasas del 4% promedio, inclusive en algunos años más. Este año, sin embargo, la última proyección del Banco Central habla de un 1,5 y bueno, ya hay algunas consultoras que inclusive sugieren que podría ser cero o incluso un decrecimiento este año. Argentina, en terapia intensiva con pronóstico reservado, diría yo, una situación muy complicada, con un endeudamiento alto, con déficit fiscal, ya fuera de los mercados de crédito voluntario, con elecciones próximamente en octubre, ¿verdad? Y bueno, mucha incertidumbre en ese país. Europa, también desacelerada, con una proyección de crecimiento del 1,3. La forma como se organizó la economía mundial en los últimos 20 años fue, Estados Unidos se especializó, digamos, en lo que llamamos la economía del conocimiento, principalmente, todo su sector, digamos, sectores como Silicon Valley, Hollywood, el sector farmacéutico, fueron los sectores ganadores del proceso económico norteamericano. Eh, China se convirtió en el líder mundial en lo que llamamos el sector secundario de manufactura. Prácticamente hacer cualquier producto era más barato, más eficiente hacerlo en China que en cualquier otro país. Entonces empezó a crecer en función a sus exportaciones. Sudamérica se convirtió en el gran proveedor de las materias primas, principalmente a China, ¿verdad? Materias primas minerales por un lado y también commodities agrícolas por otro. Y Europa se quedó como en el medio, no es líder en innovación, en patentes, tampoco es eficiente en materias primas porque digamos, es costoso producir ahí, menos eficiente que Sudamérica. De hecho, Sudamérica es la región más competitiva del mundo en ese renglón de commodities. Y tampoco es, digamos, en ninguno de los tres sectores, ¿verdad? El primario, producción de materias primas, el secundario, la industria, y el terciario, servicios, economía del conocimiento. Por eso es de que algunos dicen, bueno, Europa quizá va a terminar siendo un museo, viviendo el turismo, etc. Pero, en cierta manera, el contexto es de desaceleración, como dije, con algunos matices, en el caso de Estados Unidos, que esa receta proteccionista en el corto plazo le está funcionando.
Acá podemos ver algunos números de la economía mundial. El mundo, digamos, para un poco dimensionar el tamaño de la economía mundial, 84 millones. Esto en la acepción inglesa es 84 trillones. Pero imaginen que el mundo es 84 millones. Estados Unidos es el 24% de la economía mundial, un PIB de 20 millones, Unión Europea 18 millones y el Mercosur sería 2.600.000. Dentro del Mercosur, Paraguay con cerca de 40.000 millones de dólares es 0, algo, ni siquiera figura ahí el número con decimales. Y dentro del Mercosur, acá podemos ver las cifras, Paraguay es un 1,6% del Mercosur. Entonces ahí una cuestión es si ser chico es malo o es bueno. Podemos verlo de ambas formas, ¿verdad? En primer lugar, ser pequeño, el tener un mercado pequeño hace que el país sea poco atractivo para que la instalación de empresas para proveer al mercado local. Pero sí tenemos condiciones para convertirnos en una plataforma que sirva a otros mercados. En cierta manera, el camino que Paraguay tiene que recorrer es ese, ¿no? El de convertirse en una plataforma de competitividad para exportar a otros países. Pero también decía, el ser pequeño es también una ventaja, una forma de verlo sería eso, porque con muy poco nosotros podemos hacer mucho. Nosotros somos más o menos alrededor del 2% de la economía de Brasil, y por ejemplo en un proceso de integración económica de las cadenas industriales, algo que estamos viendo ahora con el sector maquila, si nosotros lográramos capturar un 2% adicional del mercado brasileño, para ellos sería, bueno, un 2%, un país que provee un 2%, pero para nosotros significaría duplicar el tamaño de nuestra economía, pasar de 40.000 a 80.000 millones de dólares. Entonces, yo lo veo más como una oportunidad de ser pequeño que como una desventaja. En la década de los 90 inició un proceso, digamos, de apertura de mercados. Estados Unidos se convirtió en el líder, el promotor de esa idea. El paradigma que organizó la economía mundial a partir de esa década fue la del libre comercio. Había que abrir los mercados, había que comerciar. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio que firmó Estados Unidos. En aquel momento el presidente Clinton, en su primer mandato, ¿verdad? Diseñan un sistema que le llamaban un fast track para la aprobación de los tratados de libre comercio. Básicamente la idea era de que un tratado de libre comercio tiene mucha letra pequeña, entonces negociar eso con la participación del Congreso se hace un poco complicado. Entonces el fast track lo que decía era que el Ejecutivo negocia la letra del Tratado de Libre Comercio y luego le pasa al Congreso, que tiene un periodo limitado para estudiar y aprobar o rechazar sin posibilidad de modificar. 90 días, 60 días para tratamiento y luego 90 días para su discusión en la plenaria. Para, como dije, solamente podían aprobar o rechazar íntegramente y no modificarlo. Y bueno, con ese modelo ellos hoy tienen todos estos tratados de libre comercio. En la región, el país que, digamos, más se acopló a esa idea, a ese paradigma fue Chile. Hoy Chile, acá vemos los tratados de libre comercio de Chile, es el país que tiene mayor cantidad de acuerdos de libre comercio en el mundo. Tiene acuerdos de libre comercio con el 85% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, con países que representan el 85% del PIB mundial. Yo estuve en Chile y les preguntaba un poco a los empresarios qué tal la experiencia, ¿no? Y me decían, bueno, mixta, porque por un lado, cuando Chile se abre al mundo, muchos de los sectores industriales chilenos que no eran competitivos quebraron, porque abrirse al mundo implica, por un lado, acceso a esos mercados, pero también apertura para que los productos importados ingresen. Pero sin duda que el libre comercio, como dije, fue la idea que organizó la economía mundial hasta hace poco, representó desafíos importantes y bueno, algunos países se acoplaron más a esa idea, otros menos. Hasta que llegó este señor, Donald Trump. Decía yo hace rato que los procesos económicos son dinámicos y que en ese dinamismo van generando ganadores y perdedores. Hay sectores que ganan y hay sectores que pierden. Eso ocurre en todo el mundo. Acá en Paraguay también ha sucedido. En el caso de Estados Unidos, decía, los sectores ganadores fueron todos aquellos vinculados a la tecnología, al conocimiento, al desarrollo científico. El sector universitario de Estados Unidos, las mejores universidades del mundo, atrayendo estudiantes de todo el mundo, Silicon Valley con sus empresas que después se vuelven globales, el sector farmacéutico con sus patentes, etc. Y el sector perdedor fue el sector industrial, todo ese cinturón industrial en la zona media, especialmente Estados Unidos, ciudades como Detroit, que
decía yo, China se convierte en el líder mundial en manufactura, entonces muchas de las empresas norteamericanas, las manufacturas, se mudan a China y mucha gente de ese sector que trabajaba en ese sector queda desempleada. Queda desempleada y queda enojada con el sistema. Entonces viene en ese momento el candidato Donald Trump, levanta esa bandera, dice vamos a hacer América grande de nuevo, vamos a traer de nuevo esas fábricas. Al comienzo muchos no le daban mucha importancia, yo me incluyo, yo no pensaba que Donald Trump podía ganar las elecciones. Va, digamos, conquistando adherentes, el voto enojado, el voto bronca, le decimos en esta zona del mundo, y finalmente gana las elecciones. A continuación, lo primero que hace es patea el tablero del libre comercio. Primeramente plantea renegociar el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, con Canadá y México, lo hace, y a continuación impone aranceles a su principal socio comercial, a China. Primero al acero, al aluminio y después ya a una serie de productos. De cierta manera, digamos que eso implica un cambio de paradigma, como decía, esa idea del libre comercio es cuestionada y Trump lo que plantea, ahora ya podemos más o menos ver con cierta claridad qué es lo que plantea. Lo que plantea es no libre comercio, sino comercio administrado. ¿Qué es el comercio administrado? En el libre comercio, dos países se abren, firman un tratado, y luego sus sectores empiezan a exportar, importar, y bueno, como resultado de esa interacción se genera una balanza comercial, en la cual ambos países pueden salir ganando o perdiendo. O sea, tu balanza comercial puede terminar siendo positiva o negativa. Trump dice no. Estados Unidos siempre estaba perdiendo en la balanza comercial con China, dice ese modelo no. Ahora vamos a hacer un acuerdo de libre comercio donde vamos a pactar qué nivel de exportación me vas a aceptar y a cambio qué nivel de importación yo te voy a aceptar para generar una balanza comercial nivelada. Y eso, el estilo de negociación de Trump es primero te golpea sin avisar y después te invita a sentarse en la mesa de negociación. Y eso es lo que hizo, ¿verdad? Impuso aranceles sin avisar de una manera muy violenta, diría uno. Y China hasta ahora, la respuesta que ha dado es no nos vamos a prestar, no vamos a torcer el brazo y no están, digamos, llegando a un acuerdo, el acuerdo que Donald Trump plantea, sino que están en plena guerra comercial. Dos gigantes, la primera y segunda economía mundial con una guerra comercial, es como dos elefantes que se están peleando en una cristalería y nosotros somos ahí pequeños actores que estamos observando el espectáculo. El mundo está buscando ese nuevo paradigma, no sabemos por ahora cómo va a terminar esta historia. Por de pronto, lo que sí vemos que ocurre es que hay mucha inestabilidad, ¿verdad? Hay volatilidad de precios, inestabilidad. Los flujos de inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia la región, por ejemplo, han bajado, porque en general el clima de negocios que configuran esas condiciones, ¿verdad? Que hacen propicias la inversión o no, al capital no le gusta la incertidumbre y la inestabilidad. Por ahora no queda claro cómo va a afectar esta guerra comercial a los otros países y por eso esa inestabilidad, esa imprevisibilidad. Por ejemplo, China, como respuesta a los aranceles de Estados Unidos, impuso aranceles a aquellos productos que más, digamos, le duele a Estados Unidos, aquellos productos que son más sensibles, su sector agrícola, impuso aranceles a la soja, a la carne, 25, 30%, y eso hizo que los productos, digamos, esos productos producidos en nuestra región empezaran a tener mejores precios. Históricamente, Paraguay era era un país, una región tomadora de precios de la Bolsa de Chicago, y últimamente vimos un fenómeno bastante inusual, bastante raro, de que los precios que se están pagando, por ejemplo, en Brasil por la soja, tienen premios sobre Chicago. O sea, el precio que se paga es por encima de Chicago. Pero en definitiva, a la economía no le gusta la inestabilidad, la imprevisibilidad, y entonces en ese escenario yo diría que es lo que podemos sacar, digamos, como conclusión de que en estos años vamos a depender más de lo que nosotros mismos podamos hacer en nuestra economía, más de que lo que llamamos vientos de cola de lo que pueda venir de afuera. Podemos ver de que va a haber un flujo de inversión extranjera directa más bajo, por un lado. No va a pasar gran cosa, digamos, por ese escenario de incertidumbre que hay. Y por ende, esto que digo, ¿verdad? El depender de lo que nosotros mismos podamos hacer, y más adelante voy a hacer referencia a eso con algunas ideas, va a ser clave.
Entonces, el entorno internacional, para redondear, ¿verdad? Inestable en la búsqueda de un nuevo paradigma, guerra comercial, incertidumbre, volatilidad, menores niveles de flujo de inversión extranjera directa. Veamos un poco Paraguay. Acá podemos ver en este gráfico la variación del Producto Interno Bruto de los últimos 70 años, desde que el PIB se mide en Paraguay. La década del 50 y la del 60, perdón, estas dos décadas, 3,4 crecimos en promedio en la década del 50, 4,5 en la del 60, son las décadas del Estado empresario. El tejido empresarial paraguayo era todavía muy, digamos, pequeño, insuficiente, había que desarrollar el país. Entonces fueron las décadas en las cuales el Estado entró a crear empresas públicas. Muchas de las empresas que hoy tenemos, la ANDE, ESAP, etcétera, vienen de aquella época. Inclusive se creó una empresa que se llama Capasa, ¿verdad? Que hasta para hacer caña, ¿no? Después vino la década del 70, el boom de Itaipú, crecimos al 8,3% anual durante 10 años, una obra binacional cuyo presupuesto inicial fue de 10.000 millones de dólares y que impulsó el crecimiento de la economía paraguaya. Fue una década impulsada por el desarrollo de infraestructura. Al término de esa década, el país enfrentó una pregunta, terminó Itaipú, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Hoy en retrospectiva vemos que no supimos responder esa pregunta. Quizá la respuesta correcta hubiera sido, bueno, ahora hagamos líneas de transmisión para utilizar la energía y embarcarnos en un proceso de industrialización del país, pero no lo hicimos. Y las dos décadas que siguieron, la del 80 y la del 90, hoy las conocemos como las décadas perdidas. No pasó gran cosa en Paraguay en esas dos décadas. Inclusive hubo, digamos, retrocesos económicos. La década del 80 fue la década del fin de la economía del algodón, una economía, digamos que era ciertamente, generaba cierta estabilidad social, minifundiaria. Paraguay tenía más o menos 3 millones de habitantes, un tercio de eso, 1 millón, trabajaban en esa economía del algodón. El principal producto de exportación de Paraguay era el algodón. 350.000 fincas productoras en las cuales trabajaban alrededor de 1 millón de personas. En un tiempo demasiado corto, ese producto de exportación deja de ser rentable y bueno, mucha gente se queda descolocada, entonces se produce un proceso de migración a Argentina. 89, el cambio político, de cierta manera el telón de fondo de ese cambio político, la salida de Stroessner, fue ya un deterioro también de la situación económica en el campo. En la década del 90, la década de la crisis financiera, prácticamente quiebra todo el sistema, todos los bancos de capital nacional, ¿verdad? Queda banca extranjera. Tocamos fondo allá por el 2001, 2002, gobierno de González Maqui. 2003, 15 de agosto del 2003, asume el presidente Nicanor Duarte Frutos. Empieza también ahí, coincidentemente, lo que hoy llamamos el boom de los agronegocios, y Paraguay inicia una década, 2004 al 2014, de un crecimiento extraordinario. El PIB se fue de 6.000 millones de dólares en el 2003 a 30.000 millones de dólares en el 2014. Hoy estamos ya llegando a los 40.000 millones de dólares. Se hace una reforma tributaria, bajamos el impuesto a la renta del 30 al 10 y en los siguientes años la recaudación de impuestos se multiplica por 6. La economía creció por 5, la recaudación de impuestos creció por 6. O sea que fue digamos, dio buenos resultados, fue una buena apuesta la que hizo Paraguay. La apuesta fue convertirnos en un país con disciplina fiscal, porque con Dionisio Borda en ese gobierno de Nicanor, que luego continúa con Lugo, inauguramos una época, fueron 9 años de superávit fiscal, decía, implementa una, digamos, una característica hoy de la economía paraguaya de disciplina fiscal. Y bueno, también el tema de la estabilidad, digamos, que se genera a partir de esa disciplina fiscal, estabilidad económica. Hoy hablar de economía en Paraguay, enseguida voy a mostrarles los números, resulta un poco aburrido. Yo siempre le digo a los inversores que vienen acá a Paraguay de que si usted va a Argentina o Brasil, se sienta con un empresario, toma un café, probablemente el primer tema del cual le va a hablar es inflación o tipo de cambio, porque todos los días son noticias, ¿verdad? Cuando usted viene a Paraguay y hace lo mismo, se sienta a tomar un café con un empresario local, es poco probable que le hable de inflación o de tipo de cambio porque son temas que ya casi pasan desapercibidos. La inflación siempre es 4 y el tipo de cambio está bastante estable, ¿verdad? Son conquistas que hemos alcanzado como sociedad, no es poca cosa, en un vecindario bastante con desequilibrios muy importantes. Pero acá, el 2014, termina el boom de los agronegocios y nuevamente Paraguay enfrenta una pregunta que es ¿qué vamos a hacer ahora? Ya el sector de agronegocios
no va a ser el principal motor de crecimiento, va a seguir ahí produciendo, pero no es de esperar grandes crecimientos de ese lado. Entonces está ahí flotando nuevamente la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Ojalá esta vez tengamos ideas claras y la respuesta sea también muy contundente para no repetir esto, porque siempre hablamos de crecimiento económico, ¿verdad? Pero nunca hay que olvidar que también el estancamiento es una posibilidad. Uno puede crecer, puede decrecer, también puede estancarse. Que no sean nuevamente las décadas perdidas. Yo al final de la presentación voy a exponer algunas ideas de qué podemos hacer. Voy a tratar de responder esa pregunta con algunas ideas. Bueno, acá podemos ver las tasas de crecimiento de los diferentes sectores, lo llamamos el PIB sectorial, para el 2019, de crecimiento del sector agrícola, ¿verdad? Sector servicios con algunos números positivos, pero en la general el PIB con un crecimiento del 1,5, repito, es la última estimación del BCP, algunos ya hablan de que eso va a ser menor. Y el tamaño de la economía, ¿verdad? Un número ya que ya está llegando a los 40.000 millones, y el sector construcción, dentro del cual está vivienda, este es todo el sector de construcción, un tamaño de 2.405 millones de dólares, 6% de la economía. Este es un sector, un nuevo motor económico, lo que llamamos sectores no tradicionales. Yo por lo menos lo denomino así. El sector construcción no era un sector tradicional, un motor económico tradicional de la economía paraguaya, y últimamente está adquiriendo cada vez más protagonismo. Seguimos los números, vemos cómo hace unos años era el 1% del PIB, el 2, el 3, hoy ya es el 6% del Producto Interno Bruto. Es un sector dinámico, es un sector que ofrece grandes oportunidades y creo que cada vez más va a tener protagonismo. Y tiene sentido que así sea. Después también voy a explicar por qué digo esto. Es un sector que también interesa al país porque tiene, digamos que, un gran potencial de generación de empleo. Cuando decimos que un país crece, eso es muy bueno que un país crezca, pero también es relevante ver en qué crece, en qué sector crece. Porque si crece en sectores que son intensivos en capital y no en empleo, digamos que la economía crece y ahí escuchamos esa frase, la macro no llega a la micro. Vemos los titulares de los periódicos que la economía crece, que claro, crece el sector exportador y está muy bien que eso suceda, es bueno, pero digamos que no alcanza a un gran porcentaje de la población porque la naturaleza de esos sectores es ser intensivos en capital. Sin embargo, el sector construcción es un sector muy interesante, creo que desde el punto de vista de los hacedores de política, desde el punto de vista del gobierno, sería muy bueno que este sector crezca, que desarrolle su potencial, porque como dije, la cadena de aprovisionamiento que tiene es de las más, digamos, extensas. El efecto distributivo que genera, por la cantidad de empleos que genera, es también, yo diría, máximo. Por ende, un sector muy interesante que hay que mirar y que convendría desarrollar. Acá viene la parte aburrida, decía, hablar de economía, de indicadores macro en Paraguay. Ya hoy día resulta casi aburrido, la inflación, sabemos, es 4 y va a seguir siendo 4, ¿verdad? El ancla del modelo económico paraguayo, en cierta manera, es la inflación, ¿verdad? El objetivo número 1 es mantener la inflación. Tenemos dos seguros que garantizan esa estabilidad macro. Uno es la ley de responsabilidad fiscal, que limita el déficit fiscal al 1,5 del PIB. Y al limitar el déficit, indirectamente limita también el crecimiento del endeudamiento. Y el otro es la independencia del Banco Central y su meta de inflación a partir del 2011, que hace que el Banco Central, que es una institución, en primer lugar, independiente, o sea, no depende del Ejecutivo, no cumple órdenes del Ejecutivo, tiene, digamos, una participación neutral en lo que se refiere al desarrollo económico y al crecimiento. Solamente genera condiciones de estabilidad, cuida el valor de la moneda, cuidando, vale la redundancia, que la inflación no sea más del 4%, o sea, que los guaraníes que tenemos los paraguayos no pierdan valor más de 4% por año. Y hasta ahora le ha ido muy bien. Yo creo que hemos, por un lado, como país, y eso lo señalo como una conquista de la sociedad paraguaya, hemos nombrado a profesionales de primera línea al frente de estas instituciones, del Banco Central, también del Ministerio de Hacienda. Hemos blindado, en cierta manera, esas instituciones y estas instituciones han cumplido con su misión. En el caso del Banco Central, tiene dos objetivos nada más. En primer lugar, primerísimo lugar, cuidar el valor de la moneda y en segundo lugar, preservar la estabilidad del sistema financiero. En este primer capítulo, ¿verdad? El objetivo principal es cuidar que la inflación no sea más del 4.
Algunos me preguntan, bueno, ¿y el tipo de cambio cómo juega con esto? El tipo de cambio es una variable, ¿verdad?, que no es el objetivo del Banco Central, es de tener un mercado de libre flotación. No, lo que el Banco Central, por lo menos en mi opinión, es deja que el dólar flote, tanto esa flotación, una eventual suba al tipo de cambio, no ponga en riesgo la meta de inflación, el Banco Central pues va a dejar de que eso suba. En la medida que ese tipo de cambio se traslade a precios y genere presión inflacionaria, el Banco Central va a cuidar de que el dólar, digamos, no suba tanto y tiene herramientas, unos 8.000 millones de dólares de reserva para intervenir si fuere necesario. Entonces, inflación 4%. Hay dos tipos de países, países con meta de inflación y países sin meta de inflación. La diferencia entre ambos modelos es el nivel de compromiso con el control de la inflación. Países sin meta de inflación, el Banco Central también se compromete a mantener una inflación baja, pero no dice cuánto, no le dice a los actores económicos cuánto va a ser. Puede ser 4, puede ser 10 o puede ser 15. En el caso de países con meta de inflación, el nivel de compromiso es mayor. Paraguay está en esa categoría, porque no solamente el Banco Central se compromete a mantener una inflación baja, sino que le dice a los actores económicos cuál va a ser el nivel de inflación. En nuestro caso, 4%. Ya por los años que viene logrando este objetivo, hoy podemos decir que el Banco Central tiene credibilidad. Ya hoy día, esto es muy importante para el clima de negocios, porque cuando uno hace proyecciones, uno puede planificar a largo plazo con esta condición. Uno puede hacer proyectos a 10 años. Me decían unos colegas argentinos con los cuales trabajé hace cierto tiempo de que hacer proyecciones en Paraguay es muy fácil porque uno incorpora el número de inflación del 4% y se cumple casi que exactamente. Me decían ellos, ¿verdad? Bueno, lastimosamente por la situación que están pasando en su país, que es muy difícil hacer lo mismo en Argentina. Me dicen, en Argentina, ¿qué vamos a ver lo que va a pasar en 10 años? No sabemos lo que va a pasar el mes siguiente, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros esa ventaja del clima de negocio de contar con esa estabilidad y la estabilidad genera previsibilidad y eso a su vez es un factor muy importante para los negocios, para las proyecciones a largo plazo. Tipo de cambio, hay una regla que tiende también a cumplirse en economías estables que dice que la devaluación anual tiende a igualarse en el largo plazo a la inflación. Tenemos también un tipo de cambio estable, ¿verdad? Como decía el Banco Central, su ancla es la inflación y deja que el dólar flote siempre y cuando esa flotación no afecte inflación, no interviene mucho en la medida que afecta, entonces empieza a intervenir. Bastante estable también comparada a nuestra devaluación con los de países vecinos, ha sido, yo diría, casi insignificante. Una economía estable también en ese aspecto. Reservas, estas son las reservas que tiene el Banco Central para, digamos, es como la pistola que pone sobre la mesa, ¿verdad? Cuando habla de intervención en el mercado cambiario, tiene credibilidad. El número absoluto no es tan importante, ¿verdad? Este número de 7.910, 8.000 millones de dólares no dice nada. En realidad lo que importa es cuánto eso es con respecto al tamaño de la economía. Y acá vemos que 7.910 millones de dólares, el último número, ¿verdad? Comparado con el PIB proyectado para 2019, estamos hablando más o menos de 20%. O sea, las reservas son el 20% del tamaño de la economía. Si ven, en el 2010 eran 15% y Paraguay es un país, si Paraguay fuera una empresa, digamos, esto sería una empresa que se está capitalizando, ¿verdad? Está teniendo un nivel de capital cada vez mayor y bueno, eso es muy bueno también. Es parte del éxito del modelo, de la apuesta que hizo Paraguay. Ser estable en una región inestable. Y de impuestos bajos también, competitivo. Y eso a la larga debería hacer de que la inversión vea a Paraguay como un país atractivo. Y de hecho creo que está ocurriendo a poco, ¿verdad? Vemos las empresas, las industrias que vienen de Brasil, el capital que vino también del sector inmobiliario de Argentina y así sucesivamente. Creo que es muy importante ser conscientes de estas características del modelo y tratar de preservarlas con ajustes pequeños, pero en general preservar porque está dando resultados esta apuesta que hicimos como país. Acá vemos el coyuntura, ¿verdad? El principal efecto, o la principal causa más bien de la desaceleración de este año, una caída de la producción de soja de 10,3 millones de toneladas a 7,9, esto es un 23% de caída. Se espera que si el clima acompaña, esto se produzca lo que se llama el efecto rebote el año que viene. Esperemos que así sea. Esta es la cifra exacta, ¿verdad?, de la caída de la producción de soja. Esto se ha trasladado, ¿verdad?, a la economía. Vemos una caída de las exportaciones, por un lado, de un 8,4, es decir, la exportación total, y también de las importaciones, un 6,4. Este año. Bueno, vamos a ver un poco ahora algunos datos de la microeconomía. Vamos a entrar de lo macro, vamos a pasar a lo micro.
Acá vemos el IMAEP, que es como una especie de medición del PIB, pero adelantado, ¿verdad? Si el año terminara en julio, vemos que la variación de la economía completa ha sido ya positiva. Después de varios meses negativos en 2019, en julio empieza a recuperarse la economía, un 0,7. En el acumulado estamos un 2,3 negativos. O sea, si el año terminara ahora, en julio, entonces ese sería el PIB, la variación del PIB. Y acá vemos el IMAEP sin agricultura, sería una economía sacando lo que es agricultura y binacionales por la volatilidad que generan esos dos sectores. Ahí el crecimiento es mayor, 2% de la economía sin agricultura ni binacionales y un acumulado del menos 0,3. Estos son datos duros que traje porque muchas veces las estimaciones o indicadores indirectos, recaudación del IVA es un dato duro, directo, ¿verdad? Ahí pueden verla. En azul, el año 2018, mes a mes, y en naranja, el 2019. Como verán, fueron meses bastante duros, ¿verdad? Con recaudación baja. Recaudación de IVA es facturación, es ventas de las empresas, los actores económicos, y bueno, ahí estamos. Yo creo que este segundo semestre va a ser mejor, me ubico dentro del grupo de los optimistas, creo que hay ciertas condiciones que se van a dar que van a hacer que sea un poco mejor este segundo semestre. Recaudación del impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo es un producto que grava ciertos productos, ¿verdad? El combustible, las naftas, las gaseosas, las bebidas alcohólicas, etc. 2/3 de ese impuesto es combustible y 1/3 es otros productos. Acá vemos la recaudación también del impuesto selectivo, que también, como dije, está casi todos los meses por debajo de lo que fue el año pasado. Eso es un reflejo, ¿verdad? De esa aceleración de la cual hablamos. Igual, otros, impuesto selectivo al consumo, otros, todo lo que no es combustible, también acá lo pueden ver. Recaudación de aduanas, mismo comportamiento, ¿verdad? Por debajo de lo que fue el año pasado. Veamos algunas cifras de consumo. El Banco Central hace un seguimiento de 8 rubros de lo que denomina consumo, un indicador muy útil porque permite ver cómo se está comportando las ventas de estos productos. Acá podemos ver los 8 rubros de los cuales hablo: venta de supermercados, ropa, equipamiento del hogar, todo lo que es electrodomésticos, venta de vehículos, combustibles, productos farmacéuticos, farmacia, materiales de construcción, es un indicador que nos interesa, y servicio de telefonía móvil. Todo lo que ven en rojo son números negativos, caída interanual de ventas, y todo lo que está en blanco es positivo. Acá empieza con el trimestre 4 del 2017, cada columna es un trimestre, sería marzo 2018, junio, etc. Veníamos con números rojos hasta junio, bastante difícil. Yo sigo estos números y les digo, pocas veces vi tanto rojo, o sea, tantos sectores con caída interanual. Eso, de cierta manera, muestra que ha sido un periodo bastante complicado hasta junio. Quizá la buena noticia es esto, ¿no? Que ya julio empezamos a ver, pareciera la luz al final del túnel, ya de los 8 sectores, solo uno está con negativo, venta de vehículos, ya todos los otros en terreno positivo, o sea, con variación interanual positiva. Eso es lo que digo, ¿verdad? Que yo creo que el segundo semestre va a ser un poco mejor. De todos ellos, si ustedes me pidieran a mí como analista que yo de todos los indicadores posibles escogiera uno para evaluar la salud de una economía, yo elegiría este: materiales de construcción. Una economía que construye es una economía que está invirtiendo, es una economía en la cual hay una mirada positiva, favorable, ¿verdad? Del futuro inmediato, por eso la gente invierte en su negocio, en su casa, en su industria, etc. Y una economía que deja de construir o que cae en su construcción también es una economía donde, en cierta manera, hay un pesimismo generalizado, la gente no cree, tiene más bien dudas, incertidumbre, y por eso se vuelve conservadora y deja de invertir. Y creo que esto es una buena noticia, el hecho que ya la construcción empieza a mostrar, la venta de materiales de construcción empieza a mostrar números positivos. Ayer lo hablábamos esto con los directivos de la Capadei, y me decían cuidado con eso porque la percepción que tenemos es de que en realidad el sector privado ha estado creciendo. Ese número que vemos ahí es la conjunción del sector público con el privado. De la suma de ambos sale esto. Y creemos, ¿verdad? Yo coincido con ellos que ha sido el sector público el que ha estado un poco ausente, un poco débil, y ha, digamos, influido más en ese decrecimiento. Pero ahora ya con una reactivación también ha habido, creo yo, una presión sana, ¿verdad? De parte de la prensa, de la ciudadanía, de que los niveles de ejecución presupuestaria en el gobierno pues mejoren.
en este segundo semestre y vemos que está sucediendo eso. Vemos que los niveles de ejecución empiezan a mejorar y creo que eso también permite empezar a ver un número positivo en lo que es materiales de construcción. Acá vemos algunos números de evolución anual, ¿verdad? Una vez un año, la venta total de un año, ¿verdad? Sobre base 100. Bueno, supermercados va a cerrar con número positivo. Esta es una estimación para año completo. Ropa, ¿verdad? Con 3 años de caída. Equipamiento del hogar también con caída con respecto al año que viene. Al año pasado, perdón. Venta de vehículos con caída. Es el sector más afectado. Y esto tiene que ver con el hecho de que los productos de consumo básico son menos afectados porque la gente no ajusta ahí su gasto. Y los productos que no son de consumo básico sí son más afectados porque, bueno, uno puede vivir, digamos, sin renovar el vehículo o comprar un vehículo nuevo. Y por eso es que la caída en esos productos que se alejan de la categoría de básicos es más grande. Venta de combustibles, también la proyección para este año más bajo. El único sector que está con números 4 años positivos es venta de medicamentos, sector farmacéutico, buen desempeño. Algunos dicen, bueno, no estamos enfermando más, ¿verdad? Yo creo que le está yendo bien, están haciendo bien las cosas seguramente, exportando también. Materiales de construcción, este año va a ser un poco más bajo que el año pasado, pero como dije, lo bueno es que en julio se empieza a recuperar. Y telefonía móvil, ¿verdad? Con un crecimiento también todos los años, lo cual demuestra que ya el servicio de telefonía móvil, el celular, es un producto de consumo básico para la gente, en opinión de la gente. Por eso sucede esto. Bueno, una buena noticia dentro de todo este panorama de desaceleración económica, ¿verdad? Es la recuperación del crédito. El ciclo, lo que llamamos el superciclo de los agronegocios, de los commodities, terminó en el año 2014. Ya el precio de la soja ahí cayó y se estabilizó cerca de los $300. En el periodo previo, muchas empresas, especialmente el sector agronegocio, se habían sobreendeudado. Hubo, digamos, mucho entusiasmo con ese sector, mucho crédito fluyendo a ese sector y ciertas empresas que en su optimismo, digamos, se fueron más allá, se sobreendeudaron y después cuando vino el ajuste no pudieron afrontar esas deudas y eso asustó al sistema financiero. Ese hecho de que algunas empresas empezaran a entrar en problemas, entonces le metieron un frenazo al crédito que podemos ver acá. 2016, 2017, ¿verdad? Con crecimientos menores de lo que es la cartera de crédito, inclusive con números negativos, inclusive se achicó la cartera total. Luego eso pasó, bueno, en ese proceso varias empresas refinanciaron sus deudas, algunas seguramente entraron en convocatoria, pero bueno, se reordenó ese sector y ya a partir del 2017 nuevamente vemos una recuperación del crédito. El crédito empieza a crecer, perdón, a tasas interesantes. Acá vemos que en marzo llegó a un pico del 20, crédito creciendo al 20 en una economía que en promedio crecía al 4, este año quizás no va a crecer, pero como verán el crecimiento del crédito está en niveles muy superiores al crecimiento de la economía. Está recuperando el crédito. Esto debería traducirse en que, por ejemplo, ustedes tengan mejor acceso al crédito en montos más importantes, etcétera. También las tasas de interés, si uno lo mira en un cierto plazo ya más largo, ¿verdad? No solamente un año, están bajando a medida que Paraguay mejora su calificación crediticia, a medida que las entidades financieras tienen mayor acceso a fondeo. Eso se traduce también en una mayor competencia y una reducción de tasas. Según mis cálculos, vemos una caída de 1 punto por año. La tasa de interés está cayendo 1 punto por año, el crédito se está abaratando en Paraguay y esto también es una buena noticia. El resultado de esa estabilidad macroeconómica, de ese mayor fondeo, ¿verdad? Y que se traduce finalmente en crédito más barato. Ahí pueden ver 18 en el 2016, este es promedio de tasas activas de bancos, promedio sistema. 16, ¿verdad? 15 y ahí estamos ahora. 1 punto por año. Esto seguramente va a seguir esta tendencia. Si Paraguay eventualmente alcanza grado de inversión va a ser todavía mejor y nos beneficia a todos con créditos más baratos. Eso también facilita la inversión. Un resumen de las proyecciones, ¿verdad? 1,5 el PIB, crecimiento, inflación del 4 y un tipo de cambio de cierre de año de 6.250 para este año. El año próximo una recuperación, esperemos que suceda. Crecimiento del 4, inflación nuevamente del 4 y un tipo de cambio en el orden de los 6.500. Algunos factores de riesgo, ¿verdad? Cómo se comporten las economías vecinas, Argentina, Brasil. El factor climático también, que por lo menos hasta este momento nos está ayudando mucho. Ya estamos el 25, ¿verdad? De septiembre.
La soja más o menos se empieza a plantar a mediados de agosto, lo que llamamos la tempranera, y hasta ahora no han venido las lluvias. Eso ya ha hecho que cierto sector haya postergado la siembra, está generando ya cierto atraso en la siembra, y bueno, está ahí esa posibilidad de que nuevamente el factor climático nos ayude. Esperemos que eso mejore y que finalmente no tengamos un segundo año de afectación por el clima. Bueno, ahora quiero hablar del futuro brevemente, unas filminas finales, y ahí voy a hablar del sector vivienda, construcción. El Producto Interno Bruto de un país, una forma como lo construyen y lo miden dice la fórmula, que es igual al consumo más la inversión más el comercio exterior, que serían las exportaciones menos las importaciones. Por ende, un país puede crecer impulsado por el consumo, ¿verdad? Una economía puede crecer porque el consumo crece, el consumo de sus habitantes crece, puede crecer porque la inversión crece, o puede crecer porque las exportaciones crecen. O sea, hay, digamos, en diferentes momentos de su historia, economías impulsadas por consumo, economías impulsadas por inversión y economías impulsadas por exportaciones. Todos los países pasaron por estas tres etapas. Estados Unidos, a inicios de los 1900, era una economía también agrícola y era una economía impulsada por exportaciones, especialmente el sector primario. Paraguay fue del 2004 al 2014, el boom de los agronegocios, una economía impulsada por exportaciones. Lo que crecía en el país era el sector exportador, commodities, y eso es lo que impulsaba el crecimiento económico. Eso no significa que los otros sectores no crecieran, pero digamos, el principal motor era el sector exportador. Panamá acaba de terminar, 2016, una década de crecimiento impulsado por inversión. Hicieron la ampliación del Canal de Panamá, una obra en la cual invirtieron 5.800 millones de dólares, que duró 9 años, y tuvieron una especie de boom de Itaipú, ¿verdad? 10 años de crecimiento al ritmo de inversión. Paraguay fue una economía impulsada por inversión en la década del 70, con la construcción de Itaipú. Entonces, volviendo un poco a esa pregunta de, terminado el ciclo de agronegocios, ¿qué vamos a hacer a continuación? Y veamos, yo creo que es poco probable que el consumo crezca en Paraguay. El consumo puede crecer porque el nivel de productividad de los habitantes de un país aumenta. De repente, por ejemplo, el nivel educativo promedio, si eso sube, todos los paraguayos tenemos mayor capacidad de generación de riqueza y por ende también podemos generar más ingresos y consumir más. Eso tiene que ver con el factor educativo. Generalmente son cuestiones que se ocurren pero a largo plazo. No es de esperar de que en el corto plazo haya un súbito aumento de la productividad de los paraguayos y que a partir de eso, por ejemplo, crezca el consumo. También puede crecer por endeudamiento, ¿verdad? Si de repente la población se embarca en un proceso de endeudamiento, tarjetas de crédito, por un tiempo puede crecer el consumo por la vía del crédito. Eso de hecho ya ha sucedido, pero creo que los niveles de endeudamiento están en cierto nivel alto ya y no es de esperar que por la vía del endeudamiento el consumo crezca mucho. Yo diría, va a crecer algo, pero no va a venir por ahí el motor de crecimiento del país. Podría crecer el comercio exterior, que el sector exportador, ¿verdad?, sea el motor de la economía. Tampoco creo que suceda, porque ya las perspectivas hablan de un precio de la soja estable. Va a seguir Paraguay produciendo soja, carne, exportando. Y va a ir creciendo a una tasa, digamos, normal, pero no va a ser el gran motor. Y por ende, ¿qué nos queda? La inversión. Paraguay, en mi opinión, debería ser una economía impulsada por inversión en la próxima década. Esta década tiene que ser la década de la construcción, la década de la inversión. Es una combinación de inversión pública, el Estado con una política. Ahora ya empezamos a hablar de una inversión, estamos ahí arañando, llegando casi a ese número importante de 1.000 millones de dólares de inversión pública por año. Creo que va a ser un hito importante alcanzar eso. Por otro lado, inversión privada, ¿verdad? Lo que los privados puedan invertir, ustedes y también el capital extranjero que pueda venir. Paraguay, como dije, a medida que se aproxima el grado de inversión, empieza ya a acceder a financiamiento fácil y barato en el exterior, empieza a tener en la mirada de los inversores extranjeros y eso también ayuda a que el empresariado nacional tenga más opciones de financiamiento. Dentro de ese sector de construcción, otra vez podemos dividir entre construcción que tiene, digamos, un impacto más significativo, y ahí yo ubico el de vivienda, ¿verdad?, por el efecto distributivo que tiene y por la cantidad de empleo que genera. Versus otras construcciones que también son importantes, infraestructura pública, pero convengamos que el impacto desde ese punto de vista, generación de empleo y efecto distributivo, es menor. No es lo mismo construir una ruta, repito, no quiero con esto pero ni remotamente se entienda que estoy desmeritando la construcción de ruta, es algo que tenemos que hacer, pero una ruta,
lo hace una gran empresa con mucha maquinaria, genera algo de empleo, ¿verdad? Versus la construcción de viviendas, que es el efecto es mucho mayor. Voy a mostrarlo acá en números. El sector vivienda, según dice la AFD, 12 empleos directos por cada vivienda construida. Hoy día tiene una participación del 6% el sector construcción en el PIB y creciendo. Y esto voy a mostrar enseguida, 3,5 participación de lo que es vivienda en la cartera bancaria, todavía pequeño y con grandes beneficios en empleo, en impuestos. Estas fueron estadísticas que conseguimos en la Municipalidad de Asunción. Vean la cantidad de impuestos que genera. Impuesto a la construcción, impuesto a la demolición, impuesto a la regularización, 33.000 millones en el año 2016. En los últimos 5 años un acumulado de 123.000 millones. O sea, genera empleo, actividad económica, mueve toda la cadena de aprovisionamiento y también impuestos, ¿verdad? Para el Estado y para el municipio. Acá vamos a ver datos de la cartera, lo que es la cartera, ¿verdad? Bancaria. La cartera total está llegando casi a los 15.000 millones de dólares, el número exacto, 14.579 millones de dólares a julio del 2019. Y dentro de esa cartera total del sistema bancario paraguayo, 514 millones, o sea, un 3,5 es vivienda, crédito a la vivienda. Ese es el total, la cartera total de crédito a la vivienda en el sistema bancario paraguayo a julio. Es 3,5, esto ya pequeño versus otros países. Chile, por decir un ejemplo, 20% de la cartera. O sea que lo que tenemos todavía para crecer es muchísimo. Lo que tenemos todavía para hacer en desarrollar este sector es muchísimo. Ahí podemos verlo, bueno, por banco, ¿verdad? Los bancos van desarrollando de a poco su cartera hipotecaria y bueno, algunos bancos ya con mayor penetración, otros con menos, pero la buena noticia es que esto, si uno lo mira también con respecto a años anteriores, ha tenido un crecimiento muy importante. Hoy está en ese 3,5, pero todavía lo que podemos crecer es muchísimo. Es un número bajo todavía esto. La morosidad de lo que es vivienda a diciembre, año completo, fue de 2,14. Esto también varía con el tiempo, pero digamos que está entre los créditos, ¿verdad?, que tiene menor morosidad, 2,14. Eso es morosidad, es atraso en cuota. La incobrabilidad es bajísima, ¿verdad? El que finalmente no paga y termina perdiendo su vivienda. ¿Por qué? Porque la gente que compra una vivienda privilegia el pago de esa cuota a la vivienda y ya en una como última opción va a perder su vivienda. Va digamos, a privilegiar siempre pagar esa cuota. Ya casi termino, son 2 filminas más. Estaba viendo hace poco una discusión, un debate en Alemania. En Alemania empiezan a haber ciertas posibilidades de desaceleración económica en el horizonte y un enfoque que me pareció muy interesante. Ellos decían, ¿verdad?, que hay 3 políticas y también un cuarto componente, ¿verdad?, de lo que pueden hacer los estados, los gobiernos para enfrentar la desaceleración. Y el orden es importante, el orden que le dan. Dice que en primer lugar está la política monetaria. Normalmente los bancos centrales administran una tasa de interés, bajan la tasa o elevan la tasa y eso actúa como una señal también para el costo del crédito en el mercado. Normalmente ante una desaceleración se ve una reducción de tasas y se espera que eso se traslade, ¿verdad?, al mercado de crédito y que también genere una baja de tasas, ¿verdad? Pero dicen de que muchas veces eso resulta insuficiente, o bajar la tasa y no, en realidad no, algún efecto tiene, ¿verdad?, en el costo del crédito, pero no es suficiente. Entonces cuando eso no es suficiente hay que pasar a la segunda política, que es la fiscal, que consiste en que el Estado gaste e invierta, ¿verdad?, en un año de desaceleración. Nosotros estamos al límite de lo que la ley de responsabilidad fiscal permite, con gasto e inversión. Acá es muy importante la inversión, y yo ahí vengo sosteniendo en diferentes foros en los cuales participo, de que dentro del paquete de inversión del Estado hay que darle un especial énfasis a la vivienda, por ese efecto distributivo y multiplicador que tiene, ¿verdad?, a diferencia de otros sectores. En un año de desaceleración creo que es una muy buena idea hacer un plan importante, masivo, de vivienda, porque eso llega, ¿verdad? El albañil que trabaja en la obra, el que hace el ladrillo, el que transporta, las ferreterías, etcétera, la forma como eso se distribuye, esa macro finalmente llega a la micro cuando inyectamos inversión en el sector de la construcción, como ningún otro sector. Después, si eso no es suficiente, pasamos a la tercera, que es la política crediticia, ¿verdad? Además de poner tasas bajas, además de que el Estado haga su esfuerzo, su inversión, su gasto,
facilitamos crédito, ¿verdad? Apoyamos al sector privado con políticas crediticias desde la banca privada y de la banca pública para incentivar con eso a que el sector privado invierta. Yo creo que ahí tenemos cierto déficit, esto lo digo con todo cariño y respeto, porque le aprecio mucho a mis amigos del directorio del Banco Fomento, pero creo que hay todavía cosas que hacer, ¿verdad? De un poco más de, digamos, presencia de la banca pública para acompañar el crecimiento de este sector, ¿verdad? Política crediticia, líneas de crédito, apetito de crédito, ¿verdad? Para el sector inmobiliario como complemento de la política contracíclica. Y finalmente, medidas que mejoren la competitividad. Todos los cambios, marco legal, implementación de tecnología, facilitar trámites, etcétera. Todo lo que podamos hacer para mejorar la competitividad es también una buena idea, es una buena política contracíclica, ¿verdad? Yo creo que ahí ese es el paquete completo. Bueno, ¿y qué necesitamos? Algunas ideas, ¿verdad?, de qué necesitamos para que el sector vivienda en Paraguay crezca. En primer lugar, productos crediticios que generen la mejor situación. Hay que imaginar cuál es la mejor situación para el desarrollador y la mejor situación para el que compra una vivienda. Y bueno, esa mejor situación es, la venta en pozo, porque la venta en pozo genera el mejor precio posible para el que compra la vivienda. Si eso pudiéramos complementarlo con el financiamiento al desarrollador, con el producto ya de la venta, o sea, la venta en pozo genera lo que llamamos un contrato y que eso sea un instrumento para el financiamiento, y que el comprador se mude a su nueva casa y sustituya alquiler por cuota de préstamo y no pagar alquiler y cuota al mismo tiempo, ¿verdad? Ese es el desafío. ¿Cómo podemos crear una herramienta que genere esas tres condiciones? Entonces, productos innovadores, financieros innovadores que faciliten la compra de la vivienda, que no pague, por ejemplo, durante el periodo de construcción, podemos sumar esos intereses al capital del crédito, cuota creciente con refuerzos, etc. Trabajar con la banca privada para desarrollar mayor apetito por crédito hipotecario, si bien vemos que el sector financiero, eso lo vamos a hablar después en el panel, ha acompañado el desarrollo del sector inmobiliario. Creemos de que todavía el apetito no es suficiente, creemos que esos números de 3,5 a algunos bancos, al 1% de su cartera, al 2% de su cartera, creemos que puede ser más, ¿verdad? Tener más, una mirada más interesante, con mayor apetito de riesgo por el sector vivienda y por eso acompañar entonces el crecimiento de este sector. ¿Cómo podemos en ese diálogo con la banca generar eso? Mayor protagonismo de la banca pública, hoy es 10% de la cartera total para vivienda del sistema, en Brasil es 30%, acá es 10%, ¿verdad? La banca pública claramente tiene que ser el brazo ejecutor de la política pública y si logramos que la vivienda sea el foco de la política contracíclica en los próximos años, entonces debería haber también un fuerte acompañamiento del sector financiero al desarrollo de la vivienda. Fondo de garantía, que ahora está en estudio, una ley, eso va a ser muy interesante para poder garantizar esa entrega, ese periodo, digamos, de construcción o la entrega inicial, póliza de fiel cumplimiento de contrato de construcción como garantía para el periodo de construcción. Y agilidad para ejecutar rápidamente hipotecas en caso de impago. Esto es una característica de los países que alcanzan el grado de inversión. Una de las exigencias estándar, diría yo, que hacen los inversores es que el proceso tiene que ser fácil entrar, pero también tiene que ser fácil salir de la inversión. Que si se produce un impago, sea sumario, rápido, ejecutivo, el trámite para hacer realidad, para recuperar, esa garantía. Y no como es hoy, ¿verdad?, que puede llevar varios años. Decía yo ayer, y lo repito ahora, ¿verdad? Yo veo que ha habido un enorme desarrollo de, por ejemplo, el crédito para vehículos. En crédito para vehículos ha habido un desarrollo, una evolución, y hoy ya vemos, y con acompañamiento del sector financiero, por ejemplo, financiación hasta el 100%, sin entrega inicial, plazos interesantes en guaraníes, dólares, como prefiera, flexibilidad financiera en el análisis, ¿verdad? Se suma ingresos del cónyuge, elección del vehículo, o sea, mucha facilidad. Hoy es fácil porque ha habido un desarrollo, un acompañamiento del sector financiero a la compra de vehículos. Eso debería también ocurrir en el sector vivienda. Yo puse acá esta palabra innovación. Tenemos que, creo que, trabajar en la innovación en el sector financiero. Acá hice un cálculo, por ejemplo, la cuota de 500 millones de guaraníes a 15 años de plazo con una tasa del 10 anual. Hablando un poco de innovación, de creatividad. La cuota flat, la cuota, digamos, igual del inicio al final, sería 5.685.146, lo convertía en dólares acá, $917.
Una alternativa copiada del sector de vehículos es una cuota con un refuerzo anual. Serían, en vez de 12 cuotas, 13 cuotas por año. Si uno tiene un aguinaldo, entonces quizá podría decir, a mí me queda bien pagar nomás una cuota más baja y tener un refuerzo por año. Ahí la cuota sería 5.246.200. Si hay sectores que tienen 2 aguinaldos al año, el sector bancario, por ejemplo, tiene 2 aguinaldos por año. Podría decir, no, yo quiero una cuota más baja con 2 refuerzos anuales, uno en junio, otro en diciembre, entonces tendríamos una cuota de 4.888.816. Y acá ya me inspiré. Cuota creciente. ¿Qué es cuota creciente? Que la cuota al inicio es un X y después esa cuota va creciendo cada año de acuerdo a la inflación, un 4% por año. Y en el año 15, obviamente, una cuota bastante más alta. ¿Cuál es la lógica de esto? Uno es de que los ingresos de la persona no son iguales en el año 1 que en el año 15. Claramente, digamos, acompañan el crecimiento de la economía, de la inflación principalmente, se van actualizando. Algunos dirán, no, pero eso no tiene sentido. Le voy a explicar por qué tiene sentido. Si uno, en vez de comprar una vivienda, alquila, es exactamente lo que sucede. El alquiler que paga en el año 1, todos los contratos de alquiler normalmente tienen cláusulas de indexación por inflación y cada año sube tu pago de alquiler. Si no sube cada año, cada 2 años, pero en algún momento sube. Entonces la curva de tu alquiler a 15 años es creciente. ¿Por qué la cuota de la compra de la vivienda no podría ser también creciente? Podría seguir la misma lógica. Eso hace de que la cuota sea más baja. Creciente con un refuerzo y creciente con 2 refuerzos, llegamos a esta cuota, 3.960.062. Como verán, si somos creativos en esto, podemos lograr cuotas iniciales, ¿verdad?, mucho más bajas. Creo que hay que trabajar en esa parte de innovación financiera y bueno, es parte un poco de la ecuación que planteo construir. Que la próxima década en Paraguay sea la década de la construcción, con fuerte énfasis en la vivienda. Y esta es la última filmina, vemos que el negocio de la construcción de la tierra, inmobiliario en general, ha sido muy rentable en Paraguay. Este es un estudio que hicimos con datos de mercado. El revalúo anual en dólares de la tierra en Asunción ha sido 25% anual en dólares en los últimos 15 años. Y la tierra rural ha sido de 20% anual en dólares. Muchas gracias.